Buenos días a todos. Yo soy Susan Siegel, presidenta y CEO del Council of the Americas. Y para nosotros es un gran placer darles a todos y a todas una cordial bienvenida al Council para este programa virtual con Dr. Manuel Otero, director general de una de las principales organizaciones internacionales de nuestro hemisferio, el Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura, conocido sus siglas como ICA, ¿no? Tuvimos el placer de colaborar con Manuel y con la organización el año pasado en una serie de mesas redondas antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios para explorar temas claves en la agricultura del siglo XXI. La seguridad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, la revolución tecnológica en agricultura y la importancia del comercio internacional para agricultura. El informe está en nuestro sitio web. Este programa representa un seguimiento a nuestra colaboración del año pasado, con el enfoque en la novena Cumbre de las Américas, que tendrá lugar este mes, en junio, en Los Ángeles. ICA forma parte de un grupo de 13 organizaciones multilaterales que apoyan al proceso de la Cumbre de las Américas, por lo que Manuel y sus colegas están íntimamente involucrados en sus preparativos y tendrá un papel importante en el seguimiento. Más allá del cumbre, la organización tiene una agenda amplia y innovadora que abarca temas centrales al bienestar de todo el hemisferio, el futuro verde y el cambio climático, la seguridad de nuestros sistemas agrícolas, la inclusión y el apoyo a los agricultores y comunidades rurales. El doctor Otero acaba de asumir su segundo periodo como director general y lleva desde 1988 con el instituto. Su biografía entera está en nuestro website, por lo que solo voy a mencionar que el Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios del año pasado lo nombró miembro de red de campeones de los sistemas alimentarios multiactorales en representación de los sectores agrícola y rural de América del Norte, América Latina y el Caribe. Hizo un trabajo tremendo representando los intereses del hemisferio occidental en esa cumbre, poniendo los intereses de los agricultores al centro del diálogo. Manuel nos va a compartir algunas reflexiones y luego tendremos una conversación con la oportunidad para la audiencia de enviar preguntas por chat. Por favor, de mandar un chat con preguntas DC Host, identificándose con nombre, afiliación y haremos todo lo posible para incluir la pregunta. Yo tengo una pregunta yo misma sobre el impacto de lo que está pasando en Ucrania. Gracias, Manuel, por estar con nosotros de nuevo y actualizamos sobre la agenda agrícola en el hemisferio. Te cedo, Manuel, la palabra y muchas gracias otra vez. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Susan, por tu gentil invitación a participar en estos diálogos del Council of the Americas. Te felicito por el español, realmente muy bueno. Gracias también por esta alianza que tanto fruto generó el año pasado y que estoy seguro que en este 2022 vamos a seguir trabajando siempre juntos, pensando en cómo fortalecer las políticas para promover un desarrollo cada vez más sostenible. Así que reitero el honor por estar dialogando hoy contigo sobre estos temas que estamos seguros que son
relevantes para las Américas y para el mundo. Pero antes de entrar en tema, yo quisiera expresar mi consternación, esa creo que es la palabra correcta, por lo que está pasando en Ucrania, particularmente por la irreparable pérdida de vidas humanas y por el hecho que la situación que estamos viviendo nos está llevando a épocas pasadas que yo personalmente pensé que ya estaban superadas. Entonces, más allá de esto, lo que estamos viviendo en estos últimos días no afectan solamente a Ucrania, tienen gravísimas consecuencias en la seguridad alimentaria de todo el planeta. Volvemos a poner en riesgo la estabilidad democrática, económica y sobre todo la paz en otras regiones del mundo. Las dificultades imperantes en el comercio, así como el incremento de los precios de los granos y de los fertilizantes, ya están incidiendo en el precio de los alimentos. Así que yo espero que en esta oportunidad seamos capaces de reaccionar a tiempo y evitar los problemas sociales que se desencadenaron, por ejemplo, en la última crisis de precios de los alimentos en el 2008. Sí, por supuesto que voy a volver al tema a la hora de tu pregunta, Susan. Pero a modo introductorio yo quisiera decir que esta situación en el este europeo lo que hace es sumarse a las dificultades que ya veníamos enfrentando en la región, que están asociadas a retos socioeconómicos históricos de nuestro continente y a los que debemos sumar el impacto de la COVID, que nos ha hecho retroceder hasta 10 años en términos de crecimiento económico, de combate a la pobreza. El impacto de la crisis sanitaria, de la cual estamos empezando a recuperarnos, ha sido tremendo. Y aun cuando nuestro continente tiene el 8% de la población mundial, hemos sido impactados por la pandemia con el 30% de las muertes asociadas a este problema. Yo quiero reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros gobiernos, pero lo concreto es que el PIB de la región se redujo en aproximadamente un 8% en el 2020. Fuimos el continente cuyo PIB más se contrajo, por ejemplo, comparando con una disminución de menos del 4% a nivel global. Claro, entonces esta contracción económica generó una gran caída en el comercio de bienes de la región de casi un 10%. Acá abro un paréntesis porque el comercio de bienes agropecuarios creció en el 2020 más o menos un 2.7%. Entonces, tenemos y tuvimos un sector agropecuario resiliente. Pero claro, han cerrado más de 2.7 millones de empresas. La disminución en la actividad económica incrementó el desempleo. Tenemos 18 millones de nuevos desempleados, más pobreza, más inseguridad alimentaria, llegando a los mismos niveles que teníamos en el 2000. Por eso yo decía que nuestra región ha retrocedido unos 10 años en su evolución socioeconómica. La pobreza se incrementó a 85 millones de personas, llegan hoy a 231 millones de personas. Para junio de 2020 teníamos un 40% de los hogares más pobres ya experimentando hambre y obviamente la calidad de las dietas es cada vez menos saludable. Entonces, hemos tenido una crisis sanitaria que retroalimentó una crisis económica, tenemos una crisis ambiental y ahora esta nueva amenaza a la paz mundial que evidentemente nos genera desconcierto, enojo, ¿por qué no? Y sobre todo la necesidad de entender que en este escenario el rol de los sistemas agroalimentarios es fundamental. Es central entender el papel estratégico que tienen la agricultura y nuestros sistemas agroalimentarios en la región para la recuperación socioeconómica, el aseguramiento alimentario y la contribución a la paz y la estabilidad, tanto a nivel global como hacia el interior de los propios países de la región. Y por eso que estamos tan interesados con la cumbre
que se va a realizar en junio en Los Ángeles, porque para nosotros el fortalecimiento de la democracia, de la estabilidad económica, la contribución a la paz, pasa por reconocer que nuestra agricultura, nuestros territorios rurales deben ser vistos como un eje estratégico para promover el desarrollo sostenible. Entonces yo querría hacer, con relación a los sistemas agroalimentarios, consideraciones sobre su dimensión global y luego sobre la dimensión desde el punto de vista ya del continente. Y entonces lo primero que quiero decir es que 1 de cada 4 productos agropecuarios y alimentos que se generan en el mundo vienen de nuestro continente. O sea, la producción agropecuaria mundial se explica en un 24% por lo que produce nuestro continente. Pero además, y especialmente en materia de exportaciones, las Américas representan más del 28% de las exportaciones totales de productos agropecuarios. Lo que quiero decir es que 1 de cada 3 productos y alimentos que son comercializados vienen de nuestro continente. Y si hablamos de exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, nuestro continente es la principal fuente de productos para el mundo, generando 143 miles de millones de dólares promedio para el último quinquenio. De ese total, de esos 143 mil millones de dólares, América Latina explica el 84% del total. América Latina es el mayor exportador neto de productos agropecuarios, superando las exportaciones netas de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, de Australia y Nueva Zelanda juntos. O sea, para nuestro continente le va la vida seguir manteniendo las vías del comercio internacional abiertas, y de allí nuestra preocupación por la crisis en Europa del Este. Este protagonismo de nuestro continente es producto de unos crecimientos enormes en materia de productividad en los últimos 30, 40, 50 años, donde un grupo de países viven, yo me animaría a decir, una verdadera revolución productiva, y en donde comienzan a tomarse medidas a favor de la sostenibilidad, tema sobre el cual puedo hacer algunos comentarios posteriormente. Pero entonces, a ese papel, a ese perfil que tiene nuestro continente como garante de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta, yo quisiera agregar otra dimensión que es también decisiva para el futuro de la humanidad, que es nuestro rol para la seguridad alimentaria global. Porque tenemos disponibilidad de recursos naturales, tierras agrícolas que en teoría podrían ser incorporables a la producción, con mucho cuidado y respeto del medio ambiente. Tenemos biodiversidad, tenemos agua fresca. Entonces, nuestro sistema agroalimentario de las Américas y en particular de Latinoamérica y el Caribe es fundamental para la sostenibilidad medioambiental mundial, para llegar a ese concepto de net zero economies, para cuidar la biodiversidad, para el ciclo del agua, para el oxígeno a nivel mundial. Pero a nivel de Latinoamérica, la segunda dimensión, es fundamental el papel de la agricultura y de los sistemas agroalimentarios en las economías de los países donde, si miramos la agricultura en forma restringida, es casi el 5% del Producto Interno Bruto, pero cuando la miramos de una manera sistémica, es seguramente un 30% más. Ahora, genera el 14% de todos los empleos y, como dije antes, genera un superávit y divisas del orden de unos 140.000 millones según las últimas cifras disponibles. Ahora, estas cifras agregadas esconden evidentemente algunos problemas que aún persisten en las zonas rurales
de los países de menor desarrollo relativo. Déjenme poner como ejemplo el Triángulo Norte, concentrado principalmente en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, donde evidentemente hay problemas muy serios de pobreza, de exclusión, de inseguridad alimentaria, que más tarde o más temprano eso se transforma en migraciones y en donde esas dinámicas migratorias terminan agravando problemas en los centros urbanos, en las fronteras y por supuesto también es un tema que afecta a los países desarrollados y en este caso en especial a los Estados Unidos. Entonces, por donde uno quiere analizar el futuro del mundo, se mire donde se lo mire, si nuestras preocupaciones son crecimiento, empleo, exportaciones, combate a la pobreza, inequidad, sostenibilidad, medio ambiente, todas las miradas tienen que centrarse en el desarrollo agropecuario de los sistemas agroalimentarios, como viéndolo con el vaso medio lleno, es decir, como parte de la solución y no de los problemas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo fortalecemos, cómo seguimos transformando los sistemas agroalimentarios para que ocupen el rol que deben ocupar? Y yo me voy a concentrar en 5 áreas que son fundamentales, y no digo que sean solamente esas, pero en aras del tiempo querría concentrarme. Primera área, ciencia y tecnología. Estamos asistiendo a la 4ª revolución industrial, hay una nueva frontera del conocimiento, esto impacta de lleno en la agricultura, pero claro, debemos reconocer que la región no pasa por su mejor momento en cuanto a las inversiones en ciencia y tecnología. Si nos comparamos con los países desarrollados, que invierten prácticamente $3 por cada $100 de producción agrícola, en nuestro continente llegamos con suerte a $1 por cada $100 de producción agrícola. Y cuando le ponemos la lupa a esas inversiones, Brasil, Argentina, México y Chile se concentran más del 80% de esas inversiones. Entonces, primer tema, estamos invirtiendo mal en ciencia y tecnología, no entendiendo que eso tiene un gran retorno a esas inversiones. Además, las inversiones reflejan una agenda del pasado, que es una agenda que está muy bien que sean los temas de productividad, pero también tenemos que agregarle la dimensión de sostenibilidad, de los temas de agricultura digital, entender las enormes oportunidades que nos ofrece la biotecnología y en especial los temas de edición génica. Entonces, tenemos que invertir más en ciencia y tecnología, tiene que haber más alianzas público-privadas y tenemos que redefinir las alianzas, insisto, público-privadas. Muy vinculado al tema anterior de ciencia y tecnología está el tema de la bioeconomía. Un tema que ya está internalizado en Europa, que Estados Unidos le está empezando a dar la importancia que tiene y por eso el ICA está comprometido con estos temas de bioeconomía. Nuestra región es una región con una enorme riqueza biológica. Tenemos acá 8 de los 15 países más megadiversos del mundo, el 28% de la tierra con potencial para la expansión de la superficie cultivada, el 35% de las reservas de agua dulce del mundo. Pero gran parte de esta riqueza biológica es desconocida y al ser desconocida es desaprovechada. Entonces, gracias a la bioeconomía deberíamos estar en condiciones de incrementar la eficiencia y la sostenibilidad ambiental de la agricultura. La bioeconomía, insisto, es el gran puente para vincular producción con medio ambiente. Pero al mismo tiempo la bioeconomía nos tiene que ayudar a reducir las pérdidas de alimento que hoy alcanzan a 127 millones de toneladas anuales. Imagínense esa enorme
volumen de alimentos, cómo podría, si lo utilizásemos, si lo aprovechásemos adecuadamente, podríamos utilizarlo para alimentar a grupos vulnerables de nuestras poblaciones. Y por último, un tema fundamental para la bioeconomía es el aprovechamiento de la biomasa residual. Pongo algunos ejemplos. El 70% de la producción de leche de los sistemas productivos tradicionales se desperdicia, el 80% del grano del café, casi el 70% de la caña de azúcar, y la bioeconomía puede y debe hacer uso de esa biomasa residual que, si no se aprovecha, se transforma en gases de efecto invernadero que se liberan al ambiente. El tercer tema es el tema de comercio. Ya enfaticé bastante y quiero decir que acá nos va la vida. Dije anteriormente que el 28% de nuestra producción era exportada a los escenarios internacionales. Entonces, tenemos que tener una actitud vigilante, proactiva, para mantener la apertura y fluidez del comercio internacional, evitando las restricciones, promoviendo la armonización, actualizando e implementando medidas sanitarias y fitosanitarias, la reactivación comercial, y siempre estando muy atentos para que no nos impongan nuevas generaciones de barreras no arancelarias que pueden estar vinculadas a la inocuidad o a los temas medioambientales. Quiero referirme, en cuarto lugar, a la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. El sistema agroalimentario de las Américas, y en especial el de Latinoamérica y el Caribe, como dije antes, es fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente de todo el mundo, para llegar a las economías con un balance cero en cuanto a carbono, para la biodiversidad, para el ciclo del agua. La posición del ICA es que debemos ser autocríticos, reconocer que debemos avanzar hacia modelos productivos realmente sostenibles y que nuestros sistemas son perfectibles, como otras áreas de la economía mundial. Lo que no aceptamos es que son sistemas fallidos. No son sistemas fallidos. Se están haciendo muchas cosas bien en materia de sostenibilidad ambiental, tratando de enfrentar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y la prueba está con los sistemas de siembra directa en todos los países del Mercosur, con los sistemas agrosilvopastoriles en muchos países, con los programas de mejoramiento de pasturas. Insisto, se están haciendo muy bien y tenemos que profundizar este camino a los efectos de internalizar los temas medioambientales y viendo siempre a la agricultura como parte de la solución y no parte del problema. Tenemos que ser muy cuidadosos con cualquier expansión de la frontera agrícola, evitar, es obvio esto, cualquier intento, sobre todo de deforestación ilegal, y tener en cuenta que tenemos que promover la biodiversidad, porque esto va a estar a favor de una agricultura sostenible. Y quiero, por último, referirme al tema de políticas, porque evidentemente el fortalecimiento, la transformación de los sistemas agroalimentarios requiere de un nuevo marco de políticas que reconozca los verdaderos aportes de la agricultura, los sistemas agroalimentarios al desarrollo y sobre todo las interrelaciones entre la agricultura y otros sectores de la economía. El comercio, la industria a través de la bioeconomía, los recursos naturales, la salud. Lo que se viene es una agricultura intensiva en conocimientos que ya se está dando en algunos países. Debemos fomentar las articulaciones público-privadas y debemos pensar siempre en la viabilidad de los 16.5 millones de agricultores familiares. Por último, y para ir terminando, lo que tenemos que hacer, y esto lo digo como director general de un organismo de cooperación técnica, es pasar del discurso a la acción. La cumbre realizada en Nueva York el pasado 24 de septiembre y otros espacios políticos, la COP, se viene la COP27, la COP de la agricultura, ojalá, el G20,
permitieron establecer mecanismos de diálogos regionales, instalar la importancia que tiene que tener la agricultura y los territorios rurales, pero es tiempo de pasar de esos consensos a acciones concretas. Nos toca consolidar estas propuestas y materializarlas, y para eso, conscientes de que es la hora de la agricultura, quiero reiterar que el ICA está a disposición de todos ustedes, porque sabe que la agricultura es la vida, es el futuro de nuestro continente, y no vamos a desperdiciar esta oportunidad. Muchísimas gracias, Susan, y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias para estas palabras y para su participación con nosotros. Tengo varias preguntas, pero usted puede hablar un poco por ejemplo, el impacto de la guerra en Ucrania sobre la producción de productos agrícolas, porque yo veo que eso va a impactar. Tú hablas mucho de comercio, pero Ucrania fue el basket de wheat del mundo, ¿no? Entonces eso va a impactar la cantidad en el mercado y los precios, y puede ser que es una oportunidad triste, pero oportunidad para Argentina, Brasil, etcétera. ¿Cómo lo ve la situación y tus comentarios? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estamos llegando a la primera semana de esta invasión, y entonces todavía es un poco prematuro hablar de impacto sobre la producción y el comercio mundial. Lo primero que tenemos que reconocer es que Ucrania es un país clave por la importancia que tiene relativa en la producción de trigo, que es fundamental. En el caso de cebada, de girasol, es exportador de aceite de girasol, en menor medida de maíz. Y entonces nos damos cuenta ahora de la importancia decisiva que tiene Ucrania y, bueno, por supuesto, también Rusia. Lo que está ocurriendo ahora son un impacto a nivel de los mercados que están mucho más inciertos, más volátiles, con fuertes alzas en los precios de los alimentos. Además de esta consideración y sobre el impacto que va a tener en estos mercados, me refiero en especial al tema de trigo y del aceite de girasol, hay otro tema muy serio vinculado a Rusia por la importancia decisiva que tiene este país en el mercado de fertilizantes y cómo impacta en los países del Mercosur, que tienen grados importantes de dependencia para el abastecimiento de insumos, de fertilizantes, y esto evidentemente, de mantenerse esta situación, tendría su correlato en menores niveles de productividad para la producción agropecuaria, insisto, de países claves del Mercosur, y hago especial referencia a Brasil y Argentina, que son dependientes de estos temas. Entonces, en el ICA estamos realmente muy preocupados. Va a haber una reunión el próximo 16 de mayo que convoca la ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina, para tratar este tema del abastecimiento de insumos. Y donde está prevista la participación del director general de la FAO, de la doctora Áñez Calibata, que fue la enviada especial del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de mi persona y de los países, para ver cómo intercambiamos ideas y qué se puede hacer en este nuevo escenario, que si bien sabíamos que podía ocurrir, nadie esperaba que podía concretarse. Entonces estamos siguiendo, Susan,
los acontecimientos con mucha preocupación y con mucha seriedad, y ojalá pudiésemos amanecer en las próximas horas o días sabiendo que el tema esté retrocediendo, pero tampoco quiero ser iluso y evidentemente esto va a tener derivaciones en la ecuación de la seguridad alimentaria mundial y ya está impactando en América. Y gracias que ustedes están ya pensando cómo puede impactar, porque con la inflación que tenemos hoy en día, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo, eso va a impactar eso también, supongo, ¿no? Segura, es evidente que sí. Estamos registrando un problema de inflación, sobre todo concentrada en los temas alimentarios, y esto puede ser un factor agravante. Es como si las diferentes crisis, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis ambiental, además de retroalimentarse, se van superponiendo como capas geológicas, y ahora esta amenaza a la paz mundial es un factor evidentemente muy serio. Muchas gracias para sus comentarios sobre eso y son muy importantes. Otra pregunta que viene. El gobierno del presidente Biden, como anfitrión de la cumbre, ha propuesto varios temas y a los temas a los demás líderes. La transformación digital, la transformación a la energía verde, la salud, la democracia y anticorrupción. ¿Cómo ve la conexión entre esos temas y la agricultura? Obviamente, como director general del ICA, yo veo una conexión directa. La agricultura ya no puede ser vista más como un sector que produce commodities y que está alejada de las economías de los países. Esto podría ser un tema de discusión, y fue un tema de discusión en los 80, cuando se decía que la agricultura es un sector débilmente vinculado al resto de la economía. La agricultura, sin agricultura no va a haber alimentación, porque el 90% de los productos agropecuarios primero vienen de las zonas rurales, a las que hay que prestar muchísima atención, y luego ahí se transforman en alimentos. Yo no desconozco la importancia de la revolución tecnológica que se está dando, las posibilidades que ofrece la agricultura urbana, la agricultura controlada, la ingeniería artificial de alimentos. Pero hoy por hoy todo viene de las zonas rurales, que dejan de ser enclaves aislados, están cada vez más vinculados a los centros urbanos, pero cada vez tenemos que darle más importancia a la agricultura, a una nueva generación de políticas pensando en la viabilidad y en el futuro de nuestros agricultores. Muchos de ellos no reciben realmente precios rentables que les permita adoptar buenas prácticas, cuidar el suelo, hacer inversiones, comprar un teléfono celular para tratar de estar vinculados. Insisto con el tema de la adopción de buenas prácticas, se margina la incorporación de jóvenes y mujeres. Entonces, nuestro pedido desde el ICA es que tenemos que romper ese círculo vicioso en donde las zonas rurales son en algunos países concentradoras o núcleos irradiadores de pobreza, de inseguridad, de migración, y tenemos que ver cómo se hace en muchos países desarrollados, obviamente en Estados Unidos, con esa decisión de tratar de mantener el nivel de vida de las zonas urbanas a las zonas rurales, en Europa, con la importancia que se le da a la ruralidad. También en América deberíamos tener en cuenta ese aspecto para que las zonas rurales sean zonas prósperas, donde se generen empleos, donde los jóvenes tengan oportunidades a partir de las nuevas tecnologías y se consoliden círculos virtuosos en donde la agricultura y los territorios rurales sean, insisto, zonas de oportunidades. Y acá la bioeconomía nos parece que es una avenida importantísima junto a la biotecnología para conformar esos espacios irradiadores
de riqueza, de empleo, y de ahí el énfasis que el ICA le da a todos estos temas. Tú has hablado de las mujeres y yo tengo, eso es una pasión, que entren más mujeres en la fuerza laboral. Y usted puede hablar un poco sobre la importancia de las mujeres en la agricultura. ¿Cuál es su importancia y qué hacen ustedes en su organización para apoyar a las mujeres y en las comunidades rurales de nuestra región? Por favor. Reconozco con mucho dolor que el tema de las mujeres rurales sigue siendo un tema invisibilizado, a pesar que en buena parte de nuestros países las mujeres lideran los procesos productivos, son las jefas de hogar, están mejores capacitadas que los hombres porque al tener más fuerza, más decisión, tienen más años de escolaridad. Y evidentemente veo que es otra de las oportunidades que estamos perdiendo, porque es un negocio, y lo digo con todo respeto y en el buen sentido del concepto, incorporar a las mujeres a los procesos productivos. Hoy no son propietarias de tierras, muchas veces son marginadas de esto, no pueden tener accesos a crédito, aunque reconozco que el tema empieza a modificarse. Y acá quiero significar que el ICA en la precumbre de sistemas agroalimentarios realizado en Roma realizó el primer foro de ministras de Agricultura del continente, honrando, por ejemplo, a la ministra de Agricultura del Canadá, Jean-Claude Vivot, a la ministra de Agricultura Teresa Cristina de Brasil. En esa oportunidad la ministra de Ecuador estaba en su cargo. Hay 4 ministras nada más. Hay alrededor de 12 secretarias y hay evidentemente otras ocupando cargos importantes. Entonces, vamos a convocar en las próximas semanas al segundo foro de ministras. Tenemos una red de mujeres rurales. Cuando asumí el pasado 17 de enero, hicimos 3 reconocimientos. A la doctora Raquel Chang, descubridora del gen B4H, con el cual la humanidad puede empezar a pensar en cultivos resistentes a sequías. A la doctora Gabriela Delgado, destacada investigadora mexicana por los temas de biofertilizantes, y a la señora Mari Llorens, verdadero ejemplo de una ganadera sostenible que desde el Paraguay está haciendo cosas interesantísimas. Entonces, el ICA se compromete con este tema sabiendo que es una lucha de todos y que es la hora de visibilizar el rol de la mujer para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Tú hablaste un poco de la tecnología y innovación, porque yo creo que innovación es súper importante. Y muchos, cuando piensen de tecnología e innovación, piensen de tecnología, del comercio virtual, el media social, etc. Pero América Latina tiene una ventaja en el sector de biotecnología conectada con agricultura, porque está muy competitiva en el sector agrícola. ¿Usted puede comentar lo que está usted viendo en este sector, en biotecnología conectado a la agricultura? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo primero querría significar que hay 3 actores fundamentales para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Primero son los agricultores, y por eso tenemos que defenderlos tanto. Segundo son los investigadores, que son los que le dan vida a los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Y tercero son los emprendedores, porque ellos son los que tienen que capitalizar todas esas oportunidades que surgen de la investigación, de la ciencia, de la innovación, y entonces transformarlos en oportunidades y en negocios.
Y ahí es donde surge el tema de la biotecnología. A mi juicio, los países de nuestro continente están bien maduros en los temas de políticas biotecnológicas. Hablo en mi país, Argentina, con una comisión nacional en temas de biotecnología y bioseguridad que se llama la CONABIA, pero también Brasil, Uruguay, en general los países del Mercosur. Veo en los países centroamericanos una gran apertura para avanzar en los temas de biotecnología. Entonces, noto al continente que está cada vez maduro, cada vez más con aperturas, y acá quiero vincular la biotecnología a la edición génica. Me parece que la edición génica es una oportunidad enorme para dar respuesta a muchos de los problemas que están afectando al desarrollo agropecuario y rural. Por ejemplo, el banano, uno de los principales cultivos a nivel mundial, la respuesta para combatir al fusarium, que es un hongo que limita, destruye los cultivos, es la edición génica. Como decía antes, la introgresión del gen en el caso del trigo, estábamos hablando recién del trigo en Ucrania, el trigo en el mundo, del gen BH4, es gracias a la edición génica. Hay muchísimos ejemplos en donde la biotecnología y todas sus derivaciones pueden ser una de las respuestas para poder enfrentar los desafíos de la agricultura mundial. Y el otro tema es la agricultura digital. Se está viviendo una revolución y este aparatito, la telefonía celular, es lo que puede explicar la democratización en el acceso al conocimiento. Yo sé que algunas zonas rurales están muy aisladas, pero evidentemente con buenos precios los productores estarían entusiasmados para irse a algunos centros comunales donde pudieran estar conectados y saber cuáles son las mejores prácticas, las mejores fechas de siembra, las mejores alternativas para poder enfrentar la escasez hídrica. Entonces, biotecnología, y acá no me quiero olvidar de la agricultura digital, en donde tenemos una alianza con una ONG que lidera el doctor Michael Kremer, que se llama Precision Agriculture Development, donde estamos comenzando a ejecutar proyectos en el nordeste de Brasil, en Colombia, y por eso mi entusiasmo y mi convencimiento que biotecnología y agricultura digital son dos avenidas súper importantes para la transformación de la agricultura. Y estamos viendo muchos emprendedores en la parte de tecnología, nuevas ideas, etcétera. ¿Lo está viendo lo mismo en el sector agrícola, en tu opinión? Sí. Una vez más concentrada esta nueva generación de emprendedores en algunos países. Destaco a Brasil, destaco a Argentina, por supuesto, los Estados Unidos, que tiene una gran cantidad de emprendedores. Tiene que haber ecosistemas, buenas políticas, buenas regulaciones que creen ambientes favorables para el desarrollo de los emprendedores. Acabo de firmar hace pocas horas un acuerdo con Pegasus, que es un venture capital, un fondo de inversiones, porque nos parece que la cooperación técnica tiene que servir para unir diferentes actores y sobre todo las nuevas fuentes de financiamiento. En mayo vamos a estar invitándolos a todos porque vamos a hacer la misión de la agricultura digital en acción, reconociendo a los emprendedores que trabajan tanto por la transformación de los sistemas agroalimentarios. Tenemos una red de Agritech, porque nos parece que ahí está uno de los caminos en donde se puede avanzar y tenemos que avanzar mucho. Muchas gracias. Yo también, yo creo que eso es muy importante porque eso es la nueva América Latina que es tan importante. Se habla mucho en Washington de una competencia creciente con China. ¿Lo están viendo China en el sector agrícola?
China es por sobre todas las cosas un importador de alimentos que ha vivido un fenómeno de urbanización masivo, que ha tenido y tiene problemas muy serios con sus cuencas hídricas, con sus recursos naturales. Entonces, para un continente que exporta 1 de cada 3 alimentos que produce, China es para nosotros un gran importador. Hay que verlo desde esa perspectiva y con la expectativa de que se mantengan las bases del comercio internacional abiertas. Y entonces es un mercado hoy fundamental, es el principal mercado del mundo, sabiendo que hay un gran dinamismo de mercados, de todos los mercados asiáticos, pero también el mercado europeo, el mercado de los Estados Unidos, muy importante, el mercado del norte de África. Todo esto para esta agricultura intensiva en conocimientos, tenemos que estar analizando permanentemente la dinámica de estos mercados para no perder ese protagonismo que yo hablaba anteriormente. Si me permitís, Susan, yo quería hacer una mención muy especial y un reconocimiento a la alianza que tenemos con el USDA, en la persona del secretario de Agricultura, Tom Vilsack, y a quien yo quiero agradecerle mucho y sobre todo ratificar el compromiso del ICA en algunos programas tan importantes que el secretario está lanzando, como por ejemplo el Aim for Climate Initiative, en donde Estados Unidos está dando una señal muy clara que los temas de producción solamente tienen que ser vistos en una clara alianza y armonía con los temas de medio ambiente. Ese es el camino. Todos los sistemas productivos necesariamente tienen que ser sostenibles, la ganadería, los cultivos agrícolas, y por eso la alianza que yo quería mencionar ahora con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Un día tenemos que hacer una entrevista entre usted y él. ¡Wow! Sería un honor para mí, un alto honor. Sería un honor para nosotros también. Podemos ponerlo en la agenda de usted y nosotros. Otro tema, porque hablamos un poco del cumbre que va a tener en Los Ángeles, y un tema que nos enfocamos el año pasado, que no parece ser en la agenda para el cumbre, es el comercio internacional. Debe estar en la agenda de los líderes y cómo se deben abordar el tema del comercio internacional. Y yo creo que de lo que hablamos antes, yo creo que en la agenda debe tener uno sobre agrícola y trigo y todos los impactos que va a tener lo que está pasando con Rusia y Ucrania en el comercio, ¿no? No sé qué es tu opinión sobre la agenda de cumbre. Todo país anfitrión tiene la potestad de incidir de manera muy fuerte cuál es el gran tema de la agenda. Y en este caso el gran tema de la agenda es el fortalecimiento de la paz y la democracia, que es absolutamente importante en función de lo que está pasando a nivel mundial. Eso debemos obviamente respetarlo porque los líderes de nuestro continente no tienen mucho tiempo para discutir, van a estar seguramente un par de días en el mejor de los casos. Claro que para lograr paz y consolidación de nuestros sistemas políticos, el comercio es fundamental. El comercio, sobre todo el comercio agropecuario, es lo que tracciona la seguridad alimentaria, donde está en juego el derecho a la alimentación de nuestros pueblos. Nosotros insistimos que la agricultura es lo que explica a través de acciones de mitigación y adaptación el concepto del Green Recovery, que eso está presente. Pero nosotros pensamos que la agricultura está en todos y cada uno de esos temas, vamos a seguir insistiendo, pero con la tranquilidad y el convencimiento que para que haya paz, la agricultura tiene que ser un eje estratégico. Muchas gracias.
has traído a ICA un enfoque importante, eso es súper importante, en la colaboración entre tu organización y los gobiernos de la región con el sector privado en un ámbito de la agricultura. Sin embargo, todavía existe una desconfianza en muchos países que resulta en una exclusión o hasta una relación conflictiva con el sector privado. ¿Qué recomiendas para los gobiernos, empresas, agricultores para asegurar una colaboración entre todos los actores y una colaboración positiva, ¿no? Entre todos los actores? ¿Nos podría compartir un poco ejemplos de win-win que ha podido fomentar desde ICA, por favor? Sí, yo en ese sentido soy bastante optimista porque cuando miramos a la desconfianza, al rechazo que había en los años 90 desde los gobiernos al sector privado, las cosas han mejorado mucho. Porque ambas partes han cambiado. Y porque ahora todos los gobiernos saben que las alianzas público-privadas son absolutamente necesarias. Yo siempre digo que en la agricultura los dueños de las vacas, de los cultivos, de las industrias, es el sector privado. Y lo que tiene que hacer el gobierno es diseñar un marco de políticas para que esos actores privados puedan operar con cierta tranquilidad y en un ambiente con una visión de mediano plazo. Entonces, esto es clave, porque además el sector privado lo que está haciendo es demostrando que tiene responsabilidad civil, que le importan los temas que afectan a la sociedad. Entonces, me parece que hay un proceso de acercamiento y que esto va a continuar en el futuro. Lo que hace el ICA se define como una institución que es impulsora de la acción colectiva. Y cuando decimos acción colectiva, no es solamente reunir a los gobiernos o a los ministerios de Agricultura, es al sector privado, es a las ONG, de manera muy especial a todo lo que sea centros de excelencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos un programa de suelos vivos para tratar de frenar la degradación de los suelos y ahí participan activamente empresas como Bayer, Syngenta, PepsiCo, por dar algunos ejemplos. Tenemos en nuestra sede central, que ojalá puedas, Susan, visitar pronto, tenemos una cosa hermosa que se llama Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura. Y ahí es el sector privado, es Bayer que puso un exhibit sobre realidad virtual, es Microsoft que puso un exhibit sobre gamification. Entonces, es también los gobiernos como la Unión Europea que pone un exhibit sobre un sistema georreferencial llamado Copérnico. Pero todos juntos tenemos que entender que hay una causa común, que es la causa del fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios. Y el ICA se ofrece para algunos gobiernos que todavía tengan desconfianza, unir a las partes, promover el diálogo, sabiendo que hay muchas cosas en común y muchos desafíos que nos unen. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos, agua. Agua es fundamental para la agricultura. Y hablando también del ambiente, agua es un problema, un desafío en el corto, y mediano y largo plazo. ¿Tú puedes hacer unos comentarios? Eso pertenece también de la agenda verde, etcétera, pero usted puede hablar un poco sobre la importancia y cómo, no es la importancia, porque todos sabemos que es importante, pero cómo lo ve la situación hoy en día. La veo con mucha preocupación. Los países del Mercosur este año han sufrido y están sufriendo realmente un déficit hídrico muy importante. Los incendios que han ocurrido en mi país, en la zona de la Mesopotamia, afectando sobre todo
a una provincia llamada Corrientes, los impactos en la producción agrícola, no solo en Argentina, también en Paraguay y en Brasil. Pero ya que está acá el subdirector general, él me comentaba, preocupadísimo el año pasado, los incendios en el estado de California. El agua no es un recurso infinito, hay una tendencia a déficits progresivos de agua y entonces muy bienvenidas son las investigaciones como, por ejemplo, la que contaba anteriormente del gen que explica la posibilidad de producir en ambientes con menos agua. Está viniendo la primera semana de abril una universidad, la delegación de New Mexico State University, viene el chancellor y altas autoridades para hablar de este tema y unir esfuerzos. Tenemos vínculos con Nebraska. Es un tema de investigar, es un tema de los emprendedores, es un tema también de los emprendedores para generar aplicaciones y difundir buenas prácticas que permitan producir en ambientes frágiles, en donde falte el agua, pero en todo caso confío en la ciencia y en la cooperación técnica para enfrentar este problema. Estamos casi al final del tiempo, tenemos 4 minutos más, entonces quiero ofrecer la palabra a usted otra vez para cualquier conclusiones que tiene y un día me encantaría ver la sede principal de usted. Bueno, primero y principal, gracias por la oportunidad. Segundo, estás invitada oficialmente para que veas que hay una organización que quiere cambiar, que necesita transformarse para proveer un mejor servicio a nuestros países, porque esta es la hora de la transformación de la agricultura. El ICA se financia con los recursos de los países y yo valoro y agradezco muchísimo esto porque tratamos de hacer un uso muy responsable, muy cuidadoso de esos recursos que nos transfieren los países para transformarlo en programas y proyectos que permitan contribuir a tener mejores políticas. Siempre bajo 3 principios. Primero, los productores agropecuarios como el centro de todos nuestros esfuerzos para que las zonas rurales vuelvan a ser zonas de progreso y de generación de oportunidades. Segundo, ciencia e innovación, que son fundamentales para capitalizar las oportunidades de la nueva frontera del conocimiento. Y tercero, ver a la agricultura como parte de la solución para los nuevos desafíos frente a los temas de mitigación y adaptación del cambio climático. Espero que toda esta pesadilla que estamos viviendo en Ucrania, en Europa del Este, de alguna manera los líderes mundiales encuentren una solución para retomar el camino y que la agricultura del continente sea el garante de la seguridad y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y fortaleceremos nuestra alianza, Susan. Muchas gracias, Manuel. Esto ha sido una sesión realmente interesante. Espero de que los líderes tomen en cuenta tus recomendaciones. Quisiera agradecerte el tiempo hoy y también a todos los socios del Consejo de las Américas que han participado hoy junto con los demás participantes. Les deseo a todos un buen fin de semana y espero verlos pronto de regreso del Consejo de las Américas. Manuel, y estamos súper felices de trabajar contigo. Querido Jorge Wertheim, muchas gracias para la introducción a Manuel y a ICA y espero que podamos continuar a trabajar juntos. Muchas gracias. Gracias, Steve y todo, y Guillermo, para haber hecho este programa. Gracias.